A Contramano. Este es un país bastante particular en el que muchas veces las leyes parecen sugerencias. Una desoída hace muchos años es la Ley Nacional de Salud Mental, que es una ley muy interesante, muy avanzada, pero ignorada por completo. Tenemos a alguien, un amigo de la casa, para hablar de el estado general de esa indiferencia absoluta para lo que es una ley que debería ser respetada. Y justamente él fue corredactor de la Ley de Salud Mental de Cava, que fue la que inspiró a la Nacional, que nos trae aquí para charlar hoy. Estamos en contacto, por suerte, con Ángel El Barraco. Él es reciente ex asesor de planta de la Comisión de Salud de la Legislatura, licenciado en Psicología, obviamente, e integrante del movimiento en defensa de la Ley de Salud Mental, justamente. ¿Cómo te va, Ángel? Simón te saluda. Hola, ¿qué tal, Simón? Buenas tardes. Un gran placer, gracias por hablar con nosotros. A ver, contanos, ¿en qué punto estamos de indiferencia hacia la ley que ayudaste a instalar? Bueno, en realidad estamos en una situación, digamos, más compleja, obviamente dado por esta situación de la pandemia. Pero el dato importante es que se cumplieron 10 años, a fines de noviembre del año pasado, el 2020, 10 años de la sanción de la Ley Nacional de Salud Mental, la 26657, y el panorama, después que pasaron varios gobiernos, es que la ley no se ha implementado debido a diversos factores que en la charla lo vamos a ir, digamos, tocando, ¿no? Si querés, hagamos un pequeño repaso de lo que implicaba esa ley. Vos corregime, que sos el que sabe, pero entre otras cosas decía que al 2020 todos los manicomios, dichos en criollo, deberían haber desaparecido tal cual como existen hoy. Es así, entre muchas otras cosas muy interesantes. A ver, contanos. Exactamente. Bueno, o sea, la ley, una vez que se sancionó, empezó a sufrir, digamos así, la resistencia y los obstáculos, digamos, por una dualidad de factores. El factor gubernamental, que es digamos, la responsabilidad de implementar una ley, y por el otro lado, digamos, los sectores que por sus intereses fueron de alguna manera boicoteando, ¿no es cierto?, que la ley se implementara. Y a tal punto fue que justamente esto que vos decís muy ciertamente, de alguna manera se determinó en la reglamentación. Como se sabe, cada ley, de acuerdo a su característica, necesita de una reglamentación. Y la reglamentación de la ley nacional, a pesar que estipulaba que debía reglamentarse dentro de los 180 días, tardó 3 años. Y esto ya fue un factor justamente de demora que empezó a dar cuenta, ¿no es cierto?, de estos obstáculos. Bueno, cuando finalmente pudimos reglamentarla, se determinó que todas las instituciones, psiquiátricos, colonia, esto que vos bien decís, llamados manicomios, asilos, debían ser sustituidos. Y quiero que presten especial atención a lo del término, sustitución, porque justamente en el presente estamos observando que están llevando adelante o intentan llevar adelante la implementación de la ley, pero con un criterio que justamente no es, digamos, lo cierto que debería hacerse, que es esta sustitución, ¿no es cierto?, con el cierre de los manicomios, a partir justamente de la implementación de una multiplicidad de servicios, de efectores y dispositivos, y entonces están hablando de una adecuación, otros hablan de una refuncionalización, con lo cual contradice, digamos, lo expresado taxativamente en la ley, y más específicamente lo que se ha determinado en la provincia de Buenos Aires respecto de decir que se está
que se está llevando adelante un proceso de desinstitucionalización, pero a mi criterio y observando qué es lo que se hace muy poco y lo que no, justamente no coincide con lo que determina la ley, es que están haciendo un maquillaje, cierran algunos servicios dentro de algunos hospitales, por ejemplo, la Colonia Cabret, por ejemplo, el Hospital Esteves, y resulta bueno, que no se está haciendo la apertura de esos dispositivos, porque la ley habla que hay que sustituir un paradigma asilar, un paradigma tutelar de encierro, justamente por uno que habla de plenos derechos, de la autonomía de las personas, y que debe desarrollarse en la comunidad. Si no es encerrar a la gente pobre que está pasando por momentos de locura, por llamarlo así, vos sabrás disculpar mi falta de términos técnicos. No, ¿Qué es lo que la ley ofrece? La ley ofrece cambiar un sistema de atención que se da, obviamente, en un sistema sanitario, ya sea a nivel de una provincia, ¿no es cierto? Porque acá hay que dejar claro que una cuestión es, digamos, la responsabilidad de la nación respecto de la ley, porque es una ley nacional, y otra cosa es la implementación, que obviamente debe desarrollarse en cada jurisdicción. Sabemos que, bueno, hay mayores intenciones en algunas provincias, caso contrario en la ciudad de Buenos Aires, donde indudablemente no se permite ningún tipo de avance, ni siquiera plantear una adecuación. Entonces, esto me parece interesante destacarlo, porque la ley es muy clara. O sea, para poder superar la existencia de estas instituciones que tienen 100, 200 años, o sea, tengamos en cuenta que el Hospital Borda, el Moyano, vienen ya del año 1850, 1860, los primeros vestigios. O sea, bueno, es un sistema que debe de una vez por todas superar, porque más allá de los avances que han remodelado las instituciones, siguen siendo manicomios, porque la cuestión no tiene que ver con el edificio, sino que tiene que ver con la lógica manicomial que nosotros llamamos, que es cómo se atiende. Tened en cuenta que para que funcione esta lógica manicomial, no es solo, digamos, los muros de un hospital neuropsiquiátrico, sino que es una forma de atención. Se tiene que dar, digamos, tres elementos. En primer lugar, que una persona sea considerada peligrosa, que es el famoso criterio de peligrosidad que nosotros a partir de la ley nacional hemos podido, digamos, modificar, y en el Código Civil también, ya que se habla de riesgo cierto o inminente para sí o para tercero. ¿Por qué? Porque la palabra peligrosidad ya entraña un modelo represivo como respuesta. Estás dando la respuesta que es ni más ni menos que los mecanismos de control social, que son la invención de los manicomios y otro tipo de instituciones. Lo estás desahuciando. Claro, y el o tercer sea, lo damos elemento, como irrecuperable. Sí. Claro, es el tercer elemento, que es el criterio de pensar la irreversibilidad del padecimiento. Bueno, estos tres elementos juntos son los que históricamente han dado lugar a esto que se llama lógica manicomial. Entonces, para que esto no ocurra, tengamos en cuenta que los manicomios, y hablamos de los manicomios públicos, que también hay manicomios privados, pero que ya tienen otra caracterización. Los manicomios públicos, las personas internadas justamente están internadas más que por su condición de locura, por su condición de pobreza. Y acá hay una cuestión, digamos, ya, si cabe, clasista, ¿no es cierto?, de por qué funciona un manicomio público. Y este criterio hace de que justamente sean las personas que están más olvidadas, si hay verdaderamente una indiferencia, como vos planteabas al principio, respecto de lo que, por qué las personas atraviesan situaciones de pobreza, por qué se le transgreden sus derechos humanos, la persona que está internada en una institución de estas características es la que está en peores posibilidades, peor inclusive que aquel que está llevando adelante
una pena penitenciaria, porque aquel que cometió un delito sabe cuándo entra a partir de su procesamiento y sabe cuándo sale. El que entra en un manicomio sabe cuándo entra, pero no cuándo va a salir. Por eso se puede además detectar. normalmente se perpetúan Y sí, los encontrás residentes, casos. ¿no? Están años y años al perder los lazos con su Claro, familia y demás. porque esa es la característica, digamos, de que se desgarra, digamos, el lazo social, la persona pierde contacto con su comunidad, con su barrio, con su familia. Hay quienes no tienen familia, o hay quienes tienen familia y la familia no se hace cargo. Y bueno, y para eso la ley ha establecido que hay una responsabilidad respecto a esto de parte del Estado. Y el Estado debe justamente, lo que hablábamos antes, desarrollar toda una serie de dispositivos. ¿Cómo es esto? Que una persona que, vamos a suponer, una mujer que está en el Hospital Moyano, internada hace 30, 40 años, he detectado un caso de una mujer que llevaba 75 años internada, lo que requiere es que se lleve adelante un proceso de externación asistida. Este proceso de externación es justamente sacarla de ese ámbito y desarrollar casas de medio camino, residencias protegidas, o sea, son dispositivos para que las personas puedan vivir como cualquier otra persona en una localidad, en un barrio, y cuente obviamente con el apoyo de un equipo interdisciplinario, porque lo que tenemos que tener en cuenta es que el manicomio lo que hace, más allá de la propia enfermedad, genera un deterioro que estremece, porque obviamente si hay algo que hace el manicomio, suprime la subjetividad humana. Entonces te vas a encontrar con casos de personas que se le ha generado un deterioro cognitivo, intelectual, que ya es irrecuperable. Entonces, No, ni hablar. Y aparte, yo desde el sano no quiero ni saber qué sería de nosotros si estuviéramos tomando tanto tiempo seguido la medicación que le dan a estas personas. Ya nada más con eso. Claro, porque sé qué pasa al no prestar la atención que hay que prestarle, con un equipo interdisciplinario. Entonces, la solución que queda, o sea, está basada en dos pilares: la cama de internación y, como bien decís vos, el psicofármaco. Entonces, vos vas a un manicomio y sobre todo lo observás a la tarde, vas a ver a las personas internadas deambulando, babeándose, porque obviamente están todos con un quantum de medicamentos que tiene que ver para contenerlos, para que estén tranquilos, para que no generen ningún tipo digamos, de problema y sea todo manejable. Y esa obviamente no es la solución. El manicomio en realidad de lo que se trata es poder cambiar un modo de relación, donde una persona está justamente desconsiderada como persona, por eso decimos que es la supresión de la subjetividad, de sus afectos, está de alguna manera separada, segregada, y tengamos en cuenta que la ley no se cumple, pero tampoco se cumplen los fallos de la justicia. Hace 2 años, un juez federal en lo contencioso administrativo generó un fallo contra la Nación y contra la Ciudad de Buenos Aires por 4 casos, 2 de la provincia y 2 de la Ciudad de Buenos Aires, que se presentaron 2 juradoras, donde quedaba comprobado que las personas, de estas 4 personas, estaban internadas y no tenían por qué estar internadas. Estaban internadas porque no se le podía dar otra respuesta. Apelaron y fue a la Cámara Federal, Contencioso Administrativo, y ratificó el fallo. Bueno, y pese a eso, les pusieron plazo, porque ya obviamente se venía el 2020 encima, y le pusieron plazo para que hicieran la apertura de esos dispositivos, y no lo han hecho, están pagando multas. O sea que no solo no se cumple la ley, sino que tampoco se cumple el accionar de la justicia. La ley establece que se le debe dar, obviamente, las posibilidades de subsistencia, un techo, la posibilidad de tener salud, educación, y si esto no se cumple, indudablemente la única posibilidad es seguir quedándose dentro de estas instituciones que van generando día a día un deterioro. O en realidad,
las personas entran con un padecimiento mental y lo que se le agrega, el plus, el daño que produce el manicomio, es justamente esto que llamamos locura. El campo de la salud mental es político. Hay digamos, un avasallamiento de los derechos humanos, porque en realidad el que avasalla los derechos humanos es el Estado. Empieza a generarse con la revolución industrial que aquel que es productivo no tiene problema, pero aquel que es improductivo tiene que estar encerrado. ¿Se entiende? Sí, O sí. sea, y en esa evolución, hoy ya no es si sos productivo, sino si sos consumidor. Pero ¿dónde está el negocio? ¿Quién Bueno, cobra y por qué? yo te voy a dar un caso, por ejemplo, vamos a tomar específicamente los hospitales Borda de hombres y el Moyano de mujeres en la ciudad de Buenos Aires. El presupuesto del año pasado para estos hospitales era aproximadamente de 1.600 millones de pesos al año. Estoy hablando del 2020, no del 2021, que ahora debe ser obviamente un poco más. Cada hospital cuenta con 500 camas de internación. Si yo hiciera una rápida división, me va a dar una cifra que está cercana a los 270, 280 mil pesos por mes. O sea, yo estoy aportando 280 mil pesos por mes y por cama para dar una respuesta que es digna. Pero ¿qué pasa? Que del manicomio, obviamente, hay una estructura donde del manicomio viven los profesionales, del manicomio viven los sindicalistas, del manicomio viven los abogados, los jueces, la policía. ¿Por qué? Porque es todo parte del sistema. ¿Se entiende? ¿Son caros Aparte, los psicofármacos? y es fundamental, pero no es por o sea, el volumen que se consume vamos a tomar el Borda o el Moyano, puede ser importante, pero lo más importante para el laboratorio es que con sostener esa cuestión de que con la cantidad de psicofármacos que se le da a las personas se mantiene un estado de tranquilidad. Hacia afuera, el mensaje apuntala un volumen, pero que es mucho más significativo, ¿se entiende? Sí, O sí. sea, el ejemplo de utilizar el psicofármaco a gran escala como chaleco químico, cuando se inician los manicomios era el chaleco de tela, primero las cadenas, después se humanizó y vino el chaleco de tela, y después vino el tema con la aparición de los psicofármacos, de los antipsicóticos, a mediados de la década del 50 del siglo pasado, ¿cierto? Se empieza a utilizar ese chaleco químico, o sea, vos querés que una persona no joda, y le das, y obviamente, es lo que hablábamos antes, no va a generar ningún tipo de riesgo o conflicto. Da la casualidad que esta semana en Italia se está dando todo un avance sobre una de las pocas experiencias en el mundo que se llevó adelante y triunfó con el cierre de los manicomios, es la de Trieste, la de Basaglia. Un psiquiatra italiano, Franco Basaglia, que a finales de la década de los 60, los 70, llevó adelante un proceso de desmanicomialización en Trieste, que es en el norte, una ciudad que está en el norte de Italia, y que cerró el manicomio, se hizo la apertura de centros de salud mental en la ciudad, se hizo la apertura de departamentos para los pacientes, empresas sociales, cooperativas para que pudieran trabajar y poder sostenerse, porque la gran mayoría están en condiciones de poder tener autonomía propia. Bueno, llevó adelante todo esto y chau manicomio. Y esto pegó muy fuerte a estos poderes, ¿no es cierto?, corporativos, de médicos psiquiátricos, que indudablemente reconocen que atentan contra su propio negocio, porque en Italia, también para que sepan los oyentes, como contrapartida de lo que fue esta revolución en Trieste, de cerrar el manicomio, en otras partes de Italia cerraban los manicomios, pero empezaban a abrirse clínicas privadas, justamente subvencionadas por
por el Estado. Esa es la respuesta, ¿no? También a la pregunta que te hacía, esos Exactamente. Acá en la manicomios ciudad de Buenos privados, Aires, por llamarlo así, deben ser carísimos, me imagino. terrible, sí, sí. Bueno, fíjate a qué punto, Simón, es la discriminación contra nuestra propia salud mental, que si vos estás en una prepaga, que vos tenés derecho a todo si te enfermás orgánicamente, pero si vos tenés algún problema a nivel de tu salud mental, estás limitado. O sea, solo se te otorga, por ejemplo, 30 sesiones de psicoterapia y 30 días de internación, y a partir de ahí quedás librado a tu suerte. Y la salida es, o vas a un manicomio público, y si tenés recursos vas a una clínica privada, pero obviamente lo que puede llegar a salirte a vos o a tu familia es, digamos, no lo podría dimensionar en números. Sí. ¿Y hay muchas clínicas Sí. privadas de esas en la Y ciudad hay, y en el país? claro, porque ese es otro de los factores que incidió. Cuando la reglamentación se determinó de que debían sustituirse los manicomios a fines del 2020, no solo establecía los manicomios públicos, sino también las clínicas privadas. Y entonces se generó toda una reacción, ¿no es cierto?, que ha hecho de que no se cumpliera con la ley. Y esto atravesó a los gobiernos que de la sanción de la ley hasta acá estuvieron, ¿no es cierto? Unos más, otros menos, pero esto muestra la incidencia que más allá del gobierno, la capacidad y la fuerza de este sector corporativo, que a su vez son los que están, digamos, en los cargos del Estado, porque cuando vos ves quiénes son los directores de los hospitales, de las clínicas o de los manicomios, cuando vos ves quiénes son los que son nombrados ministros, secretarios, director de salud mental, obviamente responden lamentablemente a los criterios de estas corporaciones. Vos Sí. recién hablabas de un presupuesto monstruoso por paciente, tanto en el Moyano como en el Borda, por ejemplo. ¿Se les da una atención acorde o hay faltante de plata? O sea, esa plata desaparece y se los atiende espantosamente. ¿Se gasta Se esa los plata atiende realmente? No está en consonancia con la asignación de los recursos. O sea, nosotros como Estado estamos invirtiendo, por eso digo, ponele que ahora sean 300.000 pesos. Si vos tomás la cuarta 300 parte mil pesos mensuales por por mes, paciente. exactamente. Si vos tomaras la cuarta parte de ese dinero, o si querés la mitad de ese dinero, le solucionás el problema de vivienda, le solucionás el problema de trabajo, o sea, inclusive hasta la familia, pero y te sobraría dinero para justamente aplicarlo, ¿no es cierto?, en que los trabajadores están mejor remunerados, en hacer la apertura de todos estos dispositivos. Pero acá hay un factor que se opone porque indudablemente se le desestructuraría un negocio y un poder. Si uno es corrupto, esos montos suenan muy tentadores, ¿no? Totalmente. Por eso acá hay factores gremiales, profesionales. Y después la otra cuestión, cuando yo dije que en realidad lo que la ley apuntaba como cambio de paradigma es establecer y modificar una relación de poder, es que justamente, históricamente, la psiquiatría nació con el manicomio. La psiquiatría pasó mucho tiempo después a ser parte de la medicina. Y ese criterio, más allá de los avances que tuvieron y de muchas escuelas psiquiátricas que fueron justamente humanistas, pero hoy por hoy, ante el mayor poder, digamos, industrial del mundo, que son los laboratorios, ha quedado subordinada a esos intereses. ¿Qué panorama ves, Ángel querido? Está complicado, aparte por la cuestión de la pandemia, ¿no es cierto? Donde vos me habías preguntado algo respecto del consumo de psicofármacos. La pandemia está afectando la salud mental de todos nosotros. El tema del encierro, el Está aislamiento. aumentando, ¿no? El consumo Sí, de psicofármacos.
Exactamente, de acuerdo a las últimas cifras que me han llegado, que son del Sindicato Argentino de Farmacéutico y Bioquímico, el consumo de psicofármaco aumentó 28% durante el primer año de la pandemia. 28%. Una locura. El pico máximo se dio a mediados del 2020, cuando parecía que la cuarentena no iba a tener fin. Para que se tengan cuenta en volumen, en el 2019 se fabricaron y se dispensaron 132 millones de unidades de psicofármacos, 132 millones de pastillitas. Y en el 2020 alcanzaron los 168 millones. Está claro que lo que va del 2021, esta cifra está todavía en aumento. Vamos camino a hacer el retorno de los muertos vivos, el The Walking Dead. Claro, porque ojo que esto también, digamos, impacta por la consecuencia del encierro, se disparan enfermedades, otra dolencia, problema de obesidad, consumo de tabaco y alcohol. El alcohol, Simón, es increíble. O sea, vemos cómo la publicidad en la televisión sigue fomentando y yo estaba viendo la publicidad de los energizantes. O sea, todo aquello que, claro, la persona que está encerrada y dale que va, tiene que recurrir a todo tipo de objeto droga para poder mitigar su angustia, su ansiedad o todo lo que le esté ocurriendo por causa de este aislamiento, ¿no? Nos estamos yendo al diablo con el tiempo. ¿Querés agregar algo que no haya salido en la charla? Aquel que atraviesa un padecimiento mental no es peligroso porque los delitos o los crímenes que cometen las personas con padecimiento mental es del 0, o sea, todo el resto está hecho por los llamados supuestamente normales que seríamos nosotros. Okay. Entonces, me parece que acá tiene que haber un cambio en el imaginario social respecto de qué es el padecimiento mental, que aún una situación de cómo poder atravesar un duelo sin que me tengan que medicar, porque es también parte de la vida y se está medicando, ¿no es cierto? Te meten medicamento por todos lados. Bueno, todo esto tiene que impactar en la sociedad y empezar a abrir otras formas de contemplar y percibir lo que es la enfermedad mental, el padecimiento mental, e instar a que tengamos toda la respuesta, porque no es solo el problema de los manicomios que está mal, sino también el problema de que no, por más que uno tenga una prepaga, no le están dando la atención que le deberían dar. ¿Tiene algún Facebook, algo para que quien escucha se acerque, se interiorice un poquito por este movimiento? Mirá, el Facebook es el movimiento en defensa de la Ley Nacional de Salud Mental. Bueno, te mandamos un abrazo enorme y te agradecemos mucho que hayas charlado con nosotros. Por favor, Simón, un abrazo y gracias por la convocatoria. Si no pensás, alguien lo va a hacer por vos. A contramano. Información y reflexión. ¡Espectacular!